sobre ese tema. Terror, temor, pero es bíblico, es real y es una situación que tiene que ver con la eternidad. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo tan especial que Dios nos permite tener en este momento tan especial. Y hemos hablado sobre las convicciones de un discípulo de Cristo. En otra serie, seguimos con esta serie. La última vez que estuve predicando, hablamos sobre la convicción de que hay un cielo. Y también antes hablamos de la convicción de que hay un Dios. El discípulo está convencido de eso. Un discípulo de Cristo está convencido de que hay un cielo, de que hay un Dios, inclusive de que hay una creación. También vimos las convicciones y seguimos hablando con la convicción. Después más adelante vamos a ver la convicción de que hay un Cristo. Pero hoy, como la vez pasada estuvimos hablando sobre la convicción de que hay un cielo, hoy voy a hablar de la convicción acerca del infierno. Un discípulo de Cristo sabe, está convencido de que hay un infierno. Por eso es que no las toma tan ahí, pasémosla suave, como dicen por ahí. Entonces, Apocalipsis 20:15, que es, como dijimos, el pasaje bíblico más triste de la Biblia, o más trágico, diríamos, un pasaje muy confrontador. Es Apocalipsis 20:15, y lo voy a leer, y dice la palabra del Señor. Es el último versículo de Apocalipsis 20. Y dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es una realidad. Si está en la palabra, es una realidad. Es más, es tan realidad que las sectas, las religiones, de toda manera, todo tipo de religión o de credo a través de la historia, ya sea indígena o no indígena, ya sea de cualquier cultura, siempre sabe que hay un lugar de tormento en la eternidad. Siempre. Pero, ¿por qué lo saca? Porque la Biblia lo establece, ¿ok? Entonces, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora la pregunta es: ¿por qué un discípulo de Cristo cree en el infierno? ¿Por qué tenemos que creer en el infierno? Porque ningún tema del mundo es tan repugnante para la mente humana como este. Sin embargo, es el de mayor importancia, que la gente no le da importancia. Además, con la pandemia anterior que vivió la humanidad, la gente corría a buscar solución y hacían filas eternas para una vacuna para que no se fuera a morir. Pero la gente no hace nada, porque no es consciente de que se va a morir eternamente y no toma decisiones en su futuro eterno. Es más, Jesús lloró cuando previó la destrucción de Jerusalén. Allá en Ezequiel 33:11, en una parte dice: no quiero la muerte del impío. Cuando está hablando de los atalayas, porque él advierte: no quiero la muerte del impío. Mis amados, ningún cristiano puede regocijarse al pensar en la morada final de los pecadores, de los impenitentes. No podemos nos da tristeza. Pero es nuestro deber, como fieles ministros de Jesucristo, proclamar todo el consejo de Dios. Hay muchos cristianos que se quedan callados. Muchos cristianos que andan mudos en esta tierra, o les da vergüenza, o les da pena, o se sienten incapaces de sembrar la semilla y darle luz a la persona y mostrar el camino del Evangelio, que es el único de salvación. Yo creo que sería un falso amigo de cualquier pecador, o un cristiano que se haga amigo de un pecador, si no le advirtiera. Sería un falso amigo. Si es cristiano, sería un falso amigo si no le advirtiera lo que las Escrituras, o como lo hacen las Escrituras, en cuanto al peligro de la condición humana.
Dios nos manda a advertir, por eso nos pone gente alrededor que tal vez otras personas no alcanzan, pero tú sí, tú estás ahí para eso. Entonces, mis amados, por eso es bien conocido el hecho de que los hombres suprimen aquello que odian o temen. Quieren lo que no temen o lo que odian, mejor dejémoslo al lado. En consecuencia, mis amados, hay numerosas personas que en vez de considerar seriamente el asunto de la condenación, que si hay condenación, simplemente lo que hacen es criticar al que le llama la atención, lo critican sobre esa situación. Aunque un ministro aunque una persona, un ministro de Dios o alguien sea elocuente o tenga media docena de títulos académicos, aún así es vituperado como un engañador al que no se debe tener en cuenta si predica sobre este tema del infierno. A mí me ha pasado, me han juzgado, es que ese pastor a veces es muy duro para predicar. Y me lo han dicho. Pero como dicen por ahí, es mejor que la gente vaya brava para el cielo, enojada para el cielo porque se les predicó la verdad, que sonriente, felices para el infierno. Mis amados, he observado a través de la experiencia que Dios me ha dado que los argumentos de los incrédulos consisten en una sola cosa. ¿Por qué argumentan cuando uno habla del infierno? Es puro emocionalismo, no es más. Emocionalismo que está desplegado mediante un brote de hostilidad e indisposición para considerar claramente o racionalmente un asunto de tanta importancia, un asunto que es la felicidad eterna, un asunto que es el gozo eterno. Algunas personas parecen estar bajo el engaño de que el infierno ya se ha acabado, de que no existe. Algunas personas dicen que el infierno está evaporado, o por lo menos de que todas las personas inteligentes o intelectuales han dejado de creer en él. Eso es para los ignorantes, eso es para la gente que no piensa. Eso es un invento y lo han dicho, y a nivel filosófico, teológico, etcétera, se han dicho, eso es un invento de la religión para manipular, para generar miedo. La Biblia lo dice, el problema es que los seres humanos a veces sí usan, como me pasó al principio a mí, que yo era un temor por todos lados, y que Cristo viene, entonces me quedé, y entonces Cristo viene, entonces y me voy para el infierno. Claro, a veces se manipula también los temas, que si usted no hace esto o aquello, o que si usted no diezma, entonces se va para el infierno. En esto tampoco es correcto. Entonces, mis amados, miremos lo que dijo antes de continuar, una idea de un hombre, un teólogo de Princeton, que es muy famoso. Él dice: el Antiguo Testamento estuvo en manos de los judíos varios siglos antes de que Cristo viniera. Ellos entendieron uniformemente que las Escrituras enseñan que los impíos han de sufrir para siempre. A través del Antiguo Testamento siempre ha existido eso. Es más, un historiador judío, que es judío, Josefo, que muchos conocen y lo han escuchado, el historiador Josefo declara que este era también el entendimiento de los fariseos de su tiempo, que había el pecador impertinente tenía que sufrir. Es más, el libro de Job, esos amigotes que tuvo Job, lo que hacían era juzgarlo por eso. Usted estuvo mal, algo fue mal, por eso que Dios está castigando. Entonces, mis amados, como cristianos, hemos tenido las Escrituras, que durante 20 siglos, bueno, ya 21 siglos, leemos que todos los grandes padres de la iglesia, a través de estos siglos, los reformadores, las iglesias históricas con sus revisiones, las Biblias con sus revisiones y traducciones de las Sagradas Escrituras, todas las liturgias y las formas de hacer ritos y cultos, todos los signos, todos los grandes teólogos y todos los eruditos bíblicos, evangélicos, con los diccionarios tremendos, con sus gramáticas, con sus comentarios, con los sistemas clásicos, todos han estado uniformemente de acuerdo en su comprensión de las Escrituras con respecto a los interminables sufrimientos futuros para todos los que mueren impenitentemente, o a todos los impenitentes.
Esto ha acontecido contra la corriente universal e impetuosa de temores y simpatías de los seres humanos, mis amados. Entonces, miremos qué es lo que dice la Biblia. La Biblia, en primer lugar, nos dice que el incrédulo irá al castigo eterno. Aquí no voy a resaltar el infierno, sino el por qué creemos en el infierno. Porque si vamos al infierno, si la Biblia es más claro todavía, habla que un lugar de fuego, etcétera, que el gusano nunca muere, etcétera. Pero aquí lo que quiero resaltar es la convicción. La pregunta sería, ¿es contrario esto de que el incrédulo irá al castigo eterno? ¿Es contrario esto a la conclusión que cualquier persona, digamos, inteligente, un cristiano que piense bien, sacaría de la revelación que Dios nos da de sí mismo en este mundo? Mis amados, nada es contrario a la realidad de lo que Dios nos muestra. Por ejemplo, Joseph Steele dice que las leyes de nuestra naturaleza demandan que haya un infierno. Mire, pone esto, mire lo que dice este teólogo, dice: fije sus ojos en el pecador más vil de la tierra, en el más, digamos, el corrupto más tremendo, o el hombre más vil de la tierra, y a través de la muerte, en ese instante, que llegue al cielo. Pasémoslo al cielo, con todas sus pasiones, con todas sus mentiras, con todo su odio y con todo su corazón perverso. La pregunta sería, ¿él puede estar feliz allá? ¿Llegó al cielo así con toda su contaminación? Porque ese corazón impío siente, y tiene que sentir por siempre, la más profunda aversión hacia todo lo que existe o acontezca en el santo cielo. Si aquí en la tierra fue en contravía de todo lo que era honesto, de todo lo justo, allá en el cielo estaría en contravía también de todo lo que es justo. No podría estar ahí, por una razón. Por eso es que es uno de los argumentos en el cual el incrédulo irá al castigo eterno. La propia naturaleza moral, por ejemplo, exige un lugar como el infierno. Su moral, la palabra dice que dice la palabra del Señor que si el corazón nos defiende, confianza tenemos en Dios. Si el corazón no nos acusa, confianza tenemos en Dios. Eso tiene que ver con la moral del ser humano. Otro argumento es con la naturaleza, tiene que ver con la naturaleza. Otro argumento es en la vida de Jesucristo y en su carácter. Cristo, Jesús, que fue manso y humilde para salvarnos del dolor y del sufrimiento, fue Él el que habló más acerca del infierno que cualquier otra persona de la que se mencionan las Escrituras. Jesús fue el que más habló del infierno. ¿Será que Jesús vino con ese propósito para implantarnos miedo? ¿Será que Jesús vino con el propósito de generar temor en el ser humano? Aquel que es la vida, aquel que es la verdad encarnada, que es el Santo Hijo de Dios, vino a implantar en la mente de los hombres un temor que dudaría por 21 siglos, lo que hemos vivido. Esa es la realidad que debemos entender, mis amados. Sería una infamia para el carácter de Cristo venir a generar temor. Y fue quien más habló del infierno. Y más, algunas personas dicen, y para justificarse, y eso es lo que vemos hoy en la sociedad, y vemos hoy en las ideologías progresistas, en las ideologías filosóficas, y todas las ideologías actuales, modernas. Mire uno de los contextos. Algunos dirán, ay, pero es que Dios es amor. Dios es amor. ¿Cómo va a permitir que nos vayamos para el infierno? Otra escritura, otro concepto es, Él nunca castigará a nadie en el infierno. Para Dios todos somos iguales. Es muy peligroso, mis amados, estructurar una doctrina sobre una premisa falsa. La Biblia sí enseña que Dios es amor. Es más, es amor infinito, un amor incomprensible para nosotros, un amor compasivo y grande.
Pero la misma Biblia nos dice que Dios es justo y santo. ¿Acuerdan que por ahí dice que Dios es fuego consumidor? Miremos Salmos 11:7, hablando de que quién es Dios. La Biblia misma nos enseña que es el mismo Dios, es el santo y justo y recto. Porque dice, yo el Señor es justo, dice en el Salmo 11:7, y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Qué tremendo. Ay, es que Dios, no, por ahí hay un dicho que hace años, de mi abuelo, me acuerdo, es que Dios ama a los borrachitos. Y Dios cuida a sus borrachitos. Y todo era justificando, igual hoy en día en la mente del ser humano, es que Dios cuida a los pecadores. Dios ama al pecado, pero Dios odia al pecado, pero ama al pecador. No. La Biblia dice que Dios está enojado con el impío todos los días. Bueno, sigamos leyendo aquí. Dice, porque el Señor es justo, ama la justicia, que Él es de ojos tan puros, dice la Biblia, que no puede mirar la iniquidad y que castigará nuestras transgresiones con la vara y nuestras iniquidades con azotes, que de ningún modo dará inocente al culpable. En Nahum 1:3 dice que el Señor es tardo para la ira y grande en poder. Él es grande en poder, es grande en misericordia. Claro que sí, Dios es amor, es la esencia de Él. Para eso vino Cristo, para rescatarnos del infierno. Pero también está la advertencia. Y dice ahí, no tendrá por inocente al culpable. Pero mucho tiempo antes de que se manifestara plenamente el amor de Dios en las Escrituras, el único gran pensamiento que se inculcaba en las mentes del pueblo hebreo antes de venir Cristo, en su expresión de amor más grande, ¿se acuerda que la palabra dice que en esto se conoció el amor de Dios, que siendo pecadores Cristo murió? Antes de eso, mira lo que dice Isaías 6:3, eso era lo que en la mente del pueblo hebreo estaba. Dice en Isaías 6:3, santo, 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 3 veces santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Él también es santo. Por eso el fundamento mismo de su trono era la santidad, o es la santidad, y ningún pecado podía jamás llegar a su presencia sin que inevitablemente fuera consumido por la ira de Dios. Por eso cuando experiencias de seres humanos como Moisés, como Isaías, etcétera, cuando vieron al Señor, él decía, ay de mí, soy hombre pecador. Vieron mis ojos al santo. Porque la ira de Dios tenía que venir primero para poder acercarse a Él. Por eso dice Lucas 12:4-5, el fundamento de ese trono. Dice, mas os digo, amados míos, Jesús está hablando, no teman a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. A aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar al infierno. Sí, a ese hay que temer. Él sí tiene poder. Mire que Dios puede tener poder para echar al infierno. Entonces, mis amados, hay algunos que quieren que creamos que ellos saben algo acerca de Dios, que nosotros no sabemos. Y dicen, no, es que el infierno no existe, y piensan enseñarnos cosas que no sabemos. El asunto de la condenación eterna, dicen ellos, no pudiera ser cierto. Por eso, mis amados, el universalista que cree todo lo que le traen, de todas esas doctrinas, declara que Dios en su amor debe inevitablemente recibir a todos. Esa es la filosofía actuales. A todos. Y esta persona hoy en día se acercaría osadamente al Todopoderoso y extendería un ala de condescendencia sobre la debilidad de Dios, a ese Dios omnipotente, al decirnos que Dios no se entiende muy bien en sí mismo y ciertamente no quiere dar a entender lo que dice, y más o menos, porque es que no es que todos nos vamos para el infierno, y realmente está gravemente equivocado con respecto a este mundo. Parece que es que ese infierno no es que exista así mucho.
Esta persona piensa que sabe más acerca de Dios que lo que Dios sabe de sí mismo. Es una persona blasfema. Y este es el blasfemo que declara que Dios es una clase de tonto fanfarroneador que vino a hablarnos del infierno, a generarnos miedo, que no habla en serio lo que dice, que aunque nos diga la Biblia eso, desde Génesis hasta el fin, Dios declaró, mis amados, una realidad y una verdad. Aunque la gente la quiere manipular, decir, no, es que no es así como se piensa, no es así como lo dice la Biblia, está declarando a Dios mentiroso. Pero no es así, mis amados. Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis, al final de los días, declaró que el impío morirá en sus pecados. Allá en Ezequiel 3:20. Dice, en su pecado morirá, hablando también en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria. Dice, el impío morirá en sus pecados. Y no hallará la paz, dice en Isaías 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. No hay paz. Ahora, mis amados, ha dado marcha atrás. No, es que Diosito, sí, el Diosito, hay que conocerlo, hay que experimentar su amor. Sí, Él es amor, Él es bondad, Él es misericordia. Y en su amor nos llama para que no vayamos a ese lugar, precisamente. Por eso este blasfemo, estoy hablando como un tipo de persona que es la sociedad actual, declara confiadamente que los caminos de Dios son nuestros caminos y sus pensamientos son nuestros pensamientos, y que ha descubierto plenamente los caminos de Dios. Todos los caminos conducen a Roma, ¿se acuerdan ese dicho? Y todos los caminos conducen a Dios. Eso es lo que se dice. Entonces, esa persona traería sobre sí la exclamación de Dios, quien ha dicho, Salmo 50:21, ja, 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 dice el Señor, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? ¿Qué expresión de Dios mismo? Mire eso. En el Salmo 50:21. Qué tremendo. Por eso, mis amados, Él es santo Dios. Él es santo Dios que ha declarado que no tolerará el pecado. Los impenitentes se meten violentamente en la presencia de Él con una necedad. Hablan tan fácil de Dios. No lo conocen, pero sus consecuencias son interminables. Otro dicho y otros han dicho, ciertamente nuestros pecados no merecerían algo así como un castigo eterno. Bueno, está bien, uno se corrige, pero tampoco condenación eterna. Ese teólogo que le dije, Princeton, dice, nosotros mismos somos los malhechores. Es evidente que el egoísmo, aquella ceguera y dureza moral hace que todo criminal sea para siempre absolutamente incompetente para juzgar la medida de culpa que le corresponde por sus propias fechorías. ¿Con qué autoridad una persona que se rebela contra Dios nos puede enseñar a nosotros de que lo que Dios dice no es verdad? Cada uno basa de sus propias experiencias y sus argumentos se basan en sus propios conocimientos, pero como la palabra dice, se envanecieron en sus propios razonamientos. Por eso, mis amados, toda la experiencia prueba esto en la jurisprudencia criminal y en la vida privada. Si es verdad, cuando juzgamos la perversidad de nuestras ofensas contra nuestro prójimo, sigue diciendo este escritor Princeton, ¿cuánto más tiene que viciar nuestros criterios en cuanto a la perversidad de nuestros pecados contra el Dios infinitamente santo? Tremendo eso. Otros nos han dicho que el fin del castigo por nuestros pecados tiene que ser cuando cese la influencia de esos pecados. Bueno, ya cuando ya no tengamos esa influencia, hasta ahí llegó el castigo del pecado.
Pero si la influencia de los pecados de los hombres pervive todo el tiempo, no va a haber un fin de que no va a dejar de practicarlo. Entonces los hombres son responsables de esas influencias a través de todo el tiempo. Entonces, mis amados, el hombre no puede menos que ser castigado en proporción a su culpa hasta que el tiempo no sea más. Así lo dice la palabra. Jesús lo dijo claramente, que todo ser humano sobre la tierra o está con él o está contra él. Sean niños, sean mujeres, sean hombres, sean niñas, sean ancianos. Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mis amados, los incrédulos que han pasado toda la vida esparciendo la gente y apartándola de Jesucristo, serán los responsables de muchas de las personas que van a parar en el infierno. Por eso Jesús nos advierte a nosotros, cuidado usted. No sea que venga a ser tropiezo para a un pequeño de mi reino. Mejor que le ponga una piedra en el cuello y se lance allá al mar. Es por eso. Y muchos apartan de la verdad y esparcen esas doctrinas erróneas para desparramar y apartar a Jesús. Por eso, mis amados, las Escrituras declaran que si los efectos de nuestros pecados son eternos, entonces el castigo por nuestros pecados también serán eternos. ¿Por qué dice eso? Ahora, como discípulos, la principal razón por la cual creemos en el infierno, ¿sabe por qué creemos en el infierno? Porque Jesucristo lo declaró. Y Él es nuestro Señor. Así de sencillo. Porque Jesucristo lo declaró. Y eso es así. Por ejemplo, allá en Lucas 33:14 se nos dice rápidamente, porque voy a referir, no vamos a hablar del infierno, pero aquí nos da una luz de lo que es el infierno. Se nos dice que el pecador mora con las llamas eternas. Isaías 33:14. Isaías 33:14, por ejemplo. ¿Qué dice? Dice, los pecadores la asombraron, dice aquí, que se nos dice que el pecador mora con las llamas eternas. Dios, mira, que al final habitará con las llamas eternas. Sin embargo, dice también Salmo 49:19, nunca más verá la luz. Son experiencias del infierno, son situaciones de la eternidad sin Dios. Primero, con las llamas eternas, son llamas eternas. Segundo, Salmo 49:19, se consumieron de terrores. Nunca más verá luz. Nunca más verá luz. ¿Qué palabra? Nunca. Es que la palabra nunca no la pasamos a concebir tal vez, pero nunca más verá luz. En Salmo 73:19 dice, se consumieron de terrores. Imagínense, sin luz, con llamas eternas, y fuera de eso, consumiéndose en terror. Y es que un terror no es algo, y lo más tremendo es que experimentan como si estuvieran aquí todavía, con todos los sentidos. Es otro estudio de infierno, pero con todos los sentidos van a experimentar el terror. Isaías 26:14 dice que los muertos son, o sea, apartados totalmente de Dios. Muertos son. Marcos 9:44, Jesús nos enseña, dice, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque es que el gusano genera mucho dolor y no muere. Salmo 7:2 dice, me destrocen sin que haya quien me libre. Allá en el infierno no hay quien lo libre. ¿Sí sabía? No hay quien lo libre. Ya no. Entonces, ese es Salmo 7:2 que acabé de leer. Cuando el pecador llame, nadie le responderá. Cuando busque, nadie nunca lo hallará. En pocas palabras, se hunde en una muerte que está fuera del alcance de la oración.
Por eso es que orar por las benditas almas es un engaño de Satanás. Está fuera del alcance de la oración. Es una condenación que está más allá del perdón. Ya no hay perdón. Y en un juicio que está fuera del alcance de Cristo. Ya Cristo no puede hacer nada. Ya hizo todo. No quisieron recibir el beneficio. Se ha afirmado que toda palabra hebrea y griega que se usa para describir la eternidad de la existencia de Dios y la eternidad de la bienaventuranza de los redimidos en el cielo, todo lo que habla de eternidad, también se usa para describir la eternidad de los sufrimientos de los perdidos en el infierno. Porque si el castigo del impío es temporal, entonces vendrá el día en que Dios se extinguirá. Pues los mismos términos se usan en los dos casos. Dios es eterno. Entonces, mis amados, sería bueno que consideráramos por un momento la eternidad de nuestras almas, que vivirán por la bienaventuranza, el gozo, la felicidad del paraíso o el lugar que Dios nos tiene, y en el bien merecido castigo del infierno. Tenemos que mirar esas dos situaciones: en la bienaventuranza y felicidad del paraíso, o en el bien merecido del castigo del infierno. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestras debilidades, pero algunos aún así rechazan esa guía y hacen lo que quieren, aunque vayan a la iglesia cristiana. Muchos están haciendo lo que les da la regalada y santísima voluntad. ¿Durante cuánto tiempo será eso? Por toda la eternidad. A veces no entendemos eso, la palabra eternidad. La eternidad no puede definirse, pero es sin principio ni fin. No puede medirse, no puede aumentar su pasado ni disminuir su futuro. La eternidad no tiene pasado, no tiene futuro, no tiene término, no tiene parte media, no tiene partes. Es una unidad tremenda que no puede analizarse. Si todas las montañas de todos los mundos estuvieran haciendo presión sobre el cerebro, no podrían pesar más sobre ese concepto de eternidad. No nos alcanzamos a comprender. Este concepto no tiene origen, no tiene principio, ni fin, ni medida. Es imperecedero, es indescriptible, indefinible. Solo Él mismo es su propia definición. Eternidad, eternidad. Si nos preguntamos qué es eternidad, solo podemos responder, pues, eternidad. Y en la respuesta confesamos nuestra debilidad e ignorancia, mis amados. Por dar alguna ilustración, la eternidad es un círculo infinito que nunca puede medirse. O también es como una línea infinita. Oh, eternidad, Dios mío. Esa idea se profundiza y se amplía y se eleva hasta que la mente humana, confundida y agobiada, se encoge a una pequeñez infinita. Otro aspecto que quiero resaltar es por siempre, jamás. Cuando la pecador haya estado en el infierno durante centenares de miles de millones, billones de cambios de siglos, no tendrá ni un segundo menos para estar allí, para estar perdido para siempre. Billones de siglos, billones. El concepto de eternidad. Y lo más terrible que acabamos de explicar ahorita en las palabras bíblicas, estará en absoluta oscuridad, huyendo de un lado para otro, sin encontrar nunca otra alma inmortal con la cual pueda conversar. Aunque se vean muchas, pero no pueden conversar. Sin que jamás un ángel se cruce su camino para ayudarlo, yendo hacia un lado y hacia el otro, para arriba y para abajo, siendo el mismo plano en todos los sentidos por siempre. Jamás. Perdido, dando alaridos, perdido para siempre, jamás. Ninguno eco se burlará jamás de su miseria. El alma inmortal perdida en una oscuridad infinita, volando continuamente en un viaje sin retorno para siempre. Espero que eso nos ayude a enfrentarnos a una realidad. La pregunta es, ¿en dónde pasarás la eternidad? Allá, el que me está escuchando, ¿en dónde pasará la eternidad? Es el llamado del Señor.
Aunque la Escritura declara esta doctrina en 1000 pasajes y Jesús afirma constantemente que es cierta, puede haber algunos que aún no creen en el infierno y están sentados en las bancas de las iglesias y aún no creen en el infierno. Hay muchos testimonios de personas que han ido y que han venido. Yo no creo que hayan ido porque la Biblia dice que ninguno puede ir al infierno, pero sí han tenido revelaciones. Son revelaciones del infierno, acerca del infierno. Pero solamente un pequeño testimonio rápido, un testimonio de un hombre que tuvo una revelación del infierno, de las tantas que hay. Es un hombre que vive y su testimonio está grabado. Es un hombre que todavía vive, pero él se describía a sí mismo como un ateo. No creía en el alma, ni en el espíritu, era muy filosófico, ni en Dios. Cuando uno muere, decía él, muere como un perro. Ahí ya no hay más. Eso me venga aquí a engañar. Pero un día, entonces, acrobacias que él hacía, planeó arrastrarse dentro de un hoyo y él mismo cerrar la tapa sobre sí. Él no cree en el cielo, ni en el infierno, ni en Dios. Pero todas sus experiencias de un momento a otro tuvo un parto, un infarto, no un parto, infarto. Él creyó después de eso y murió. Tuvo un paro cardíaco y los médicos lo declararon clínicamente muerto. Posteriormente fue resucitado, porque le hicieron todo lo posible, pero en esos espacios que él tuvo muerte. Él experimentó lo siguiente. Él dice que se hundió en un reino de tinieblas, un lugar de oscuras sombras. Sin embargo, aún tenía cuerpo. Él se sentía con el cuerpo, iba para todos lados. Se halló en una gran agonía, él luchando, empujando, y lo iban empujando a una inmensa piedra, como una piedra hacia un inmenso abismo. La Biblia habla acerca del abismo. Y sentía un gran dolor, que es lo que más él resaltó, y todo dolor, y para abajo, y con un dolor inmenso. Entonces, y no podía hacer nada para disminuir el dolor. Él no podía hacer nada. Él decía, por ejemplo, si a uno le dan un tiro en el brazo, por lo menos puede uno agarrarse el brazo y lograr una leve disminución del dolor. Pero no era así con aquello. Acrecentaba el dolor y no tenía cómo cubrirlo. Le venía sobre todo su cuerpo, las manos, los pies, y venían más y más y más dolor en todas partes de su cuerpo. El dolor, él decía, es 1000 veces peor que cualquier cosa que haya experimentado nunca en este mundo. Y era ahí en esa historia, él dice que él tuvo accidentes, que una llanta del carro le pasó por el pie, y el dolor era tan tremendo, pero nada era comparable con lo que experimentó ahí. En esta experiencia traumática lo llevó a expresar. Él decía, pienso que definitivamente tuvo que ser algo de fuera de esta tierra, así que lo único que puedo pensar es que tiene que haber un infierno y yo estaba en él. Él lo declaró. Dijo que cuando se puso a pensar acerca de esto, luego de haber salido al hospital, comenzó a temblar de manera incontrolable. Tan pronto se recuperó y cuando se recuperó estaba tembloroso y lleno de miedo, y él decía y gritaba, y a los médicos, a todo el mundo, el infierno es real. El infierno real, el infierno real. Ya cálmese. El infierno real, tranquilo, el infierno real. Él creía que no existía en absoluto. Decía que uno se muere como los animales y ya. Pero aunque pensó que el infierno era un mito y que no creía en Cristo, ni en Dios, ni en la Biblia, pero murió y ahora lo cree. Ahora lo cree. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Tal vez para muchos, confiados aquí pensando que todo va bien, el Señor está diciendo, cuida tu alma. ¿A dónde pasará la eternidad? Es la pregunta. A algunos Dios les da la oportunidad. Dios nos ha permitido, a mí me ha permitido en su misericordia y bondad, de ministrar en los hospitales o en las casas cuando ya están padeciendo y llevarlos a la salvación. Dios les dio la oportunidad. A otros no. Cuando uno llegó, no, ya que, ¿cómo así?
pero no has recibido. Ahí con Dios. Mis amados, es importante entender que Dios hace un llamado porque hay una situación clara. Y trágicamente algunos solo le creerán cuando lo experimenten y entonces será demasiado tarde. Y si la Biblia enseña que algo en absoluto es que hay un demasiado tarde de consecuencias eternas, que vendrá un momento cuando será eternamente demasiado tarde, cuando las puertas de la gracia se habrán cerrado para siempre, de golpe. Entonces el pecador daría el universo mismo por solo un minuto para arrepentirse y volver a Jesucristo. Lo que le pasó al rico Epulón. Por eso, mis amados, un discípulo de Cristo está absolutamente convencido que hay un infierno, porque Jesucristo no solo lo enseñó, sino que lo experimentó. Mis amados, porque tenemos que alcanzar discípulos también. ¿Acaso no leemos en las Escrituras, en la cruz del Calvario, Cristo tomó sobre sí el pecado? Cristo tomó el pecado del mundo. Él fue hecho pecado por nosotros. No lo vamos a leer, pero dice que 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y nuestra culpa fue imputada a Él. ¡Qué privilegio! ¡Qué regalo! ¡Qué gracia! No sé cómo llamarlo, pero eso fue algo sorprendentemente grandioso, una obra de amor poderosa, librarnos del infierno. Porque toda la ira de Dios cayó sobre Él, para que no fuera sobre mí, para que no fuera sobre ti. Ahora no somos agradecidos con Dios y para eso nos llamó. Primero el agradecimiento es obedecerle a Él. Y la obediencia dice, vayan y hagan discípulos. Lo que yo hice con usted, para que yo pueda hacer con otros. Según 1 de Pedro 2:24, dice que nuestra culpa fue imputada a Él. Dice que quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, Él mismo llevó nuestros pecados en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos. Estábamos muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia. Y ahí habla otra promesa que Dios hizo en la cruz, porque su llaga fuimos sanados, por sus heridas fuiste sanados. Mis amados, Dios el Padre miró desde arriba a su amado Hijo, a quien había amado eternamente. No dice, tanto amó Dios al mundo, que ha dado su único unigénito. Ese es el llamado del Señor. ¿Acaso en Juan 3:16, en Mateo 3:17, el Señor no dice, cuando se bautizó, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Fue el único que tuvo complacencia, Dios el Padre. ¿Acaso no dice la palabra en Juan 1:29 que el mismo Dios lo volvió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Quita el pecado del mundo. Quita esa fuerza de iniquidad que nos lleva a abandonar a Dios, a separarnos de Dios o a hacer lo que nosotros queremos. Nos quita eso. Claro que esa carne todavía sigue trabajando y deseos, pero ya el Espíritu Santo nos ha quitado ese gobierno del pecado. Dios entonces es muy justo. Dios entonces es muy justo para llevar a la gente con sus consecuencias al infierno. Porque no quisieron recibir esa oportunidad que Dios ha dado a la humanidad. Dios derramó la caldera de su ira contra el pecado mismo y toda ella cayó sobre Jesucristo, quien clamó allá en Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego experimentó la muerte y el infierno. Entonces, mis amados, en esa oscuridad del mediodía, Cristo sufrió un infinito castigo colgado en la cruz en nuestro lugar. Hay una palabra que trasciende. Él dijo allá en Juan 19:30. ¿Qué dijo el Señor en Juan 19:30? Consumado es. Ya hizo su obra. Ya pagó el precio por los pecadores. Ya muchos van a ser salvos porque van a creer. Por eso Dios jamás, por eso dijimos ahora en el infierno no va a haber más perdón. Ya hizo el Señor su obra. Consumado es.
Los que creen en Él pueden oír sus palabras allá, ¿se acuerdan? Sus palabras en el sentido de que aunque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, Él ya lo pagó, Cristo pagó para siempre. La paga del pecado es muerte, sí. La paga del pecado va al infierno, sí. Pero la dádiva de Dios es vida eterna, Él ya pagó. Los que ponen su fe y su confianza en Él tienen su palabra de que nunca perecerán. Juan 10:28 dice, y yo les doy la vida eterna. ¡Qué regalo! ¡Qué bendición! Yo les doy la vida eterna. Jesucristo nos ha ofrecido la vida eterna. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Esa es la promesa. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos seguros en Cristo. ¿Cuántos están seguros en Él? Ese es el llamado del Señor, para que como estamos ahora salvos del infierno, ahora seamos útiles en sus manos, siendo esos proclamadores de su gracia y de su reino para muchos, para que tampoco vayan a ese lugar. Entonces, mis amados, para concluir, la verdad que presenta la Escritura es que un día la ira de Dios caerá sobre nuestros pecados. Esa es la verdad. La ira de Dios caerá sobre sus pecados, sobre mis pecados. La pregunta entonces es esta: ¿caerá sobre nosotros en el infierno para siempre? ¿O caerá sobre Jesucristo en la cruz? El infierno vendrá por ti. Y se encuentra con Jesucristo, que ya pagó por ti. Y te dice, no, él no va para allá. Ella no va para allá. O seguirá directo, porque no hay quien haya pagado por mí. Recordemos las palabras de Jesús que dice Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No rechacemos el llamado. No nos confiemos. Estamos seguros en Él, vivamos en Él. Seamos instrumentos de su gracia. En otras palabras, esta es nuestra elección. Pero lo más seguro es, viviremos para siempre en alguna parte. ¿Hacia dónde estás seguro que vas a estar? Oremos. Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos, por bendecirnos, por sostenernos, por la salvación tan grande, por el llamado tan grande que haces para la humanidad de venir a ti, Señor. Pedimos, Señor, porque seamos instrumentos, esos sembradores de tu semilla, que den el fruto en el corazón que tú llamas para salvación. Ayúdanos a ser conscientes de esa realidad y que podamos alcanzar a muchos para que no estén en la fila de Apocalipsis 20:15, que los que no están escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Ayúdanos a alcanzar a muchos para sacarlos de esas filas, Señor. Que seamos sensibles a tu voz, experimentar el amor tan grande que tuviste para el pecador al morir en la cruz. Para todo aquel que cree, ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Y permítenos a nosotros en esa gracia tuya mantenernos firmes por medio de tu Espíritu Santo que nos lo ha otorgado. Nos otorgaste la fuerza suficiente, la comunión contigo y la relación contigo. Oh Dios, gracias por tenernos en cuenta para salvación y por ser útiles como instrumentos en tus manos para tu gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias a todos, muchas bendiciones, que tengan una semana victoriosa en Cristo Jesús, amén.